Con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, que justamente se mostró a favor del adelanto de elecciones, del adelanto de elecciones generales, tanto Congreso de la República como el de la presidenta Dina Boluarte, para tratar de calmar la situación y la convulsión social en la que lamentablemente se ha visto inmerso nuestro país. Vamos a repasar esta entrevista. ¿Cómo ve al país luego de una respuesta interesante, importante y significativa que dieron todas las instituciones a un intento de golpe de Estado, a un intento de un expresidente de tratar de concentrar el poder en sí mismo? ¿Cómo ve la situación luego de ese capítulo de la historia? Bueno, lo cierto es que la escalada de violencia ha ido creciendo. Y es verdad, yo creo que la violencia está desbordando la capacidad operativa de la policía. Se requiere, pues, que se tomen otras medidas de otra naturaleza, como declarar el estado de emergencia. Es preocupante el ataque a las instituciones. El día de hoy, en el Poder Judicial, hemos tenido diferentes ataques. En la misma sede de Lima, en Alzamora, hubo un ataque a las instalaciones, pero no solamente a Andahuayla, Sabancay, sino también hay un número significativo de personas que me informan que son más de 5.000 personas que se han levantado en Huancavelica y han atacado el local judicial. Pero a la par que han atacado el local judicial, han atacado otras instituciones. Y entonces, ¿qué sucede? Que el número de policías es insignificante para repeler este ataque. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar medidas urgentes, lógicamente, y eso le corresponde dictar al Ejecutivo. Ya se declaró, entiendo, el estado de emergencia en varias zonas del país, sobre todo claro. La situación está más convulsionada. Pero, a ver, ¿cómo responder esto? Porque uno diría, y hemos escuchado algunas voces, bueno, dialoguemos, conversemos, pero no parece que hubiese mucho espacio para el diálogo en una circunstancia como esta. El diálogo es importante cuando se tratan de instituciones, pero cuando estás con un equipo de personas violentas, agresivas, que van a destruir instituciones y no hay una cabeza visible en apariencia, ¿qué diálogo vas a poder iniciar? Absolutamente ninguno, absolutamente ninguno. Yo creo que en esa línea no hay posibilidad de diálogo. Antes bien, creo que la policía tiene que iniciar acciones directas para poder identificar quién está detrás de toda esta marcha violenta, tumultuaria. Y digo quién está detrás porque no es, pues, de la noche a la mañana en que se juntan 5.000 personas, 2.000 personas y tienen capacidad logística para poder trasladarse hasta la ciudad de Lima. Cuando a mí me dicen hay 50 camiones que se están trasladando con personas a la ciudad de Lima, ¿quién provee de camiones? ¿Quién alquiló esos camiones? ¿Quién tiene la capacidad de convocatoria para tan significativo número de personas? Esto quiere decir que hay alguien o algunos que están detrás de esto y que están llevando a cabo, pues, este ataque, si se quiere, a mansalva a todas las instituciones, a medios de comunicación, etcétera. Estos ataques han sido debidamente y premeditadamente organizados, es decir, uno diría, bueno, a partir de la detención de Pedro Castillo en flagrancia, puede haber generado esto una serie de insatisfacción, enojo en parte de la población y que esto haya surgido como una manifestación espontánea. Le pregunto, ¿o es difícil creer eso? El nivel organizativo que se advierte más bien nos permite dar una lectura diferente de que ya ha habido una preparación previa para estos actos. ¿Usted cree que 4 o 5.000 personas se reúnen, por ejemplo, en Huancavelica y de manera articulada van a diferentes instituciones para poder, digamos, minar la capacidad operativa de la policía? No, eso tiene que ser planificado, tiene que ser estructurado. Los jóvenes, las personas que salen, no salen de la noche a la mañana y se les ocurre acompañar a un grupo de personas para ejercitar actos de violencia. Pudieran ser unos cuantos, pero no en ese número tan significativo. Es decir, a ver, y el propio expresidente Castillo lo decía en algún momento cuando hablaba de sorpresas, cuando invocaba el cierre del Congreso. Esto que estamos viendo el día de hoy es parte de lo que era su estrategia de copar las instituciones y tener encendida la calle. No puedo afirmar de que sea parte de su estrategia, porque indudablemente se requiere una mayor información para ello. Pero además no soy la autorizada para decirlo en la eventualidad de que con posterioridad todo esto pudiera ser judicializado, investigado, etc. Pero lo que sí tengo que decir es que urge que los mecanismos de inteligencia con los que cuenta el Estado, o sea, trabajen de manera inmediata para poder identificar qué cosa es lo que está pasando, quiénes están detrás de todo esto. Y la respuesta que están dando las instituciones en este momento, doctora,
es la adecuada? ¿Nos estamos durmiendo? Es decir, ¿esto se pudo haber previsto? Pero ¿quiénes estaban en ese momento a cargo de lo que de prever eso? Me explico mejor. O sea, ¿pudo haberse previsto? A lo mejor sí, claro que sí. Pero ¿de dónde viene este ataque? ¿Por parte de quién y de qué? ¿Y cuál es la finalidad de este ataque? Bueno, información de inteligencia ya claramente que se ha filtrado habla que entre muchas organizaciones el Movadef está presente. Está presente, hay cuadros sumamente identificables que hemos visto en la Plaza San Martín y en otras zonas donde se está gestando la violencia de manera significativa. Y ahí es donde tiene que actuar pues la policía con el Ministerio Público, que tiene que realizar una actividad investigativa de identificación de las personas que están liderando esto y que están participando. Claro, pero, a ver, tratando de diferenciar un poco la paja del trigo, es verdad, hay grupos extremistas, hay organizaciones, hay de todo, pero indudablemente. También puede haber un grado de insatisfacción de parte de la población que siente válidamente que su candidato, su presidente, fue detenido. ¿Se puede estar dando esto también en la calle? ¿Podemos entenderlo así? Yo creo que hay un concurso de varias cosas, ¿no? No hay que dejar de lado que la ciudadanía tiene un reproche muy fuerte hacia el Congreso y que siempre ha pretendido la disolución del Congreso. También hay que tener en consideración eso, pero no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo. Entonces, entiéndase que también hay una especie de rechazo hacia eso y hay que mirar, es la realidad. Y por eso la respuesta política quizá que ha dado la presidenta, y ahí le pregunto ya como parte de una institución y Democracia Peruana, de ir hacia el adelanto de elecciones, ¿es la mejor vía dada una coyuntura de este tipo? Yo creo que es una buena medida. Considero que la medida que ha dado la presidenta es la medida adecuada. Responde un poco, si se quiere, a las expectativas sociales que tiene la ciudadanía, porque no podemos tampoco dejar de oír ese clamor popular, porque si bien hay algunos grupos extremistas, violentistas, lo cierto es que hay un grupo también racional que está en contra de todo lo que está pasando y que a lo mejor tímidamente participa en la marcha, pero que de una u otra manera contribuye a que esto sea más macro, que sea mucho más grande. Sin justificar, evidentemente, los actos de violencia. Sin justificar la violencia. Que son repudiables, evidentemente. Porque fíjese, sí, ¿cuál es el resultado que tenemos hasta el día de hoy? ¿Cuántos muertos? Y son jóvenes, son adolescentes, son proyectos de vida que se han quedado truncados en el camino. ¿Cómo nos encontramos los ciudadanos y las ciudadanas en el Perú? Y no hay ningún derecho, ¿no?, para ocasionar toda esta incertidumbre, todo este dolor que hay en la ciudadanía. Los peruanos hoy están en una encrucijada porque no saben qué cosa va a suceder. ¿Y quiénes son los llamados a solucionar esto? Nosotros. Y entonces ahí yo solicito una profunda reflexión en el Poder Legislativo. Lógicamente cada uno tiene parte de culpa porque hay que empezar también a asumir las responsabilidades que hemos tenido como Poder del Estado, como órganos constitucionales, que a lo mejor no hemos sabido ver más allá. No hemos sabido ver más allá. Y entonces aquí es mirar también al Legislativo qué cosa está pasando. Bueno, fue la entrevista a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, pero también durante las manifestaciones conversamos con el jefe de la Dirección contra el Terrorismo, el general Óscar Arriola, que confirmó que en estas manifestaciones hay presencia del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, entre otras agrupaciones terroristas. Vamos a escuchar la entrevista al general Arriola. Porque es una manifestación que se está dando en diferentes partes del Perú, en casi todas las regiones en este momento. Y uno puede entender que haya insatisfacción, frustración y que haya buena voluntad, no sé, de ciertas personas que salen a marchar. Pero ¿qué información tiene usted? ¿Qué información tenemos a esta hora de la noche? Detrás de esto hay grupos, no sé, a ver, como el Movadef. Pero sí es abierto. El Movadef tiene una actividad incesante en estas marchas. Lo han evidenciado a través de sus comunicados, de sus directivas, que van a participar, y sus demandas son cierre del Congreso, asamblea constituyente para una nueva constitución, ¿sí?, abajo el golpe neoliberal,
lo dicen, y adelanto de elecciones. Fundamentalmente esos son los petitorios que coinciden, o sea, los petitorios de los senderistas, de los delincuentes terroristas, coinciden con los que pregonan los demás, pero que van creciendo y van cada vez más personas que asusan lamentablemente en quienes ha confiado el pueblo peruano, el verdadero pueblo peruano, porque el pueblo peruano no puede estar haciéndose harakiri. Y estos son delincuentes. Acaba de ir la Fiscalía de Terrorismo con la DIRCOTE a los medios de comunicación a verificar lo que ha suscitado, lo que ha sucedido. Y que además, general, se han grabado. Usando una red social como TikTok, se han grabado y veíamos la parte inicial cuando van a comprar gasolina. Sí, entonces eso no puede hacerlo el pueblo, porque eso demuestra la lucha de clases, que es el odio de clases, es el marxismo puro que está acá, destruye todo lo que puedas. Imagínense que han atacado el aeropuerto de Andahuaylas, hoy día temprano el aeropuerto de Arequipa, en estos mismos momentos la pretensión del Cusco, ¿sí? Y el de Arequipa, que con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se ha logrado desbloquear, pero ya está el daño a la propiedad. Han ido a leche y gloria. Me gustaría que usted lo haga la diferencia, que es muy importante, ¿no? Porque usted conoce esto, usted sabe cuál es la diferencia de una manifestación pacífica, de protesta real, de una insatisfacción del pueblo, del verdadero, de la población, realmente, a un intento de incendiar, una actitud incendiaria. Hay una diferencia. Pero por supuesto, y ese es el término, incendiar la pradera. A nosotros los entendidos nos queda claro. Me voy a reservar muchas acciones de lo que estamos haciendo con el Ministerio Público, ¿sí? y con las Fuerzas Armadas, pero ya están los documentos en el Ministerio Público, ¿sí? Personas que pertenecientes a Sendero Luminoso, escarceladas, asesinos, criminales que han colocado coche bombas. ¿Sí? Y todavía están en este momento. Están en este momento y todavía tienen la desfachatez de decir, antes colocábamos los coches bombas, ahora nos hemos reducido a estas bengalas, a estas bombardas, pero ojo que en Andahuaylas, en Chincheros, en Abancay, se ha evidenciado sí, claro, que están usando, aparte de las avellanas que causan muerte o lesiones graves, tenemos un policía intubado. Y primero permítanme expresarle a los familiares de los 7 hermanos cholos como nosotros, peruanos, que han perdido la vida, ¿sí? Han perdido la vida y asusados por no se sabe quién, porque no hay un líder con quien conversar. No hay un dirigente con quien sentarse y cuáles son las demandas. Pero, general, a ver, claramente lo que está ocurriendo en Apurímac, no solo en Apurímac, pero sobre todo en Apurímac, porque me parece que es la región donde más ha escalado la violencia hasta el momento. Claramente la policía ha sido desbordada. La policía en este momento está desbordada. La policía está imponiendo el principio de autoridad. Lo que pasa es que debe de actuar estratégicamente y utilizar las armas que le ha conferido el pueblo peruano, porque la policía no se olvide que es el pueblo hecho ley, y como alguien dijo hace un momento, son los mismos hermanos policías que se han formado en la misma policía de Andahuaylas. Tienen que tener mucho tino y es preferible ponerse a un buen recaudo, y hoy día han incendiado 2 comisarías. Así es. La de Por eso le Huancabamba. pregunto. Cada comisaría cuesta 4,5 millones. Comisarías que están hechas para cuidar a los ciudadanos, a los pobladores. Detrás de esto nos decía con mucha claridad que está el Movadef. ¿Quién más está? Está la organización terrorista Sendero Luminoso, Movadef, otros organismos generados por esta nefasta organización de ideología marxista, leninista, maoísta, Pensamiento Gonzalo. Se encuentran también organismos y miembros del MRTA. Hoy día hemos entregado la documentación, le hemos ingresado al Ministerio Público, a la Fiscalía de Terrorismo, para que cumpla su rol juntos con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ahora teniendo el estado de emergencia decretado, porque ya fue publicado en El Peruano. Entonces tenemos herramientas para hacer frente desde este mismo momento con las herramientas que da la ley. Pero yo quería contestar esta.
esto que quedó en el aire y para no sesgar la idea. Los policías están en todo momento cuidando, manteniendo, preservando el orden público, el orden interno. Es un apostolado de servicio. Los derechos de los millones de peruanos. Entonces, 10.000, 12.000, 14.000 peruanos que empiezan a salir, usted bien lo dijo, solo en 3 regiones no han salido, pero desconociendo cuáles son sus propósitos o sus ideales o lo que están reclamando, sin sentido. No son conocidos por alguna situación que han dado, entonces empiezan a atacar con avellanas y con granadas de guerra, con explosivos, con cordones detonantes, que están las evidencias levantadas con el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, y se han identificado a las personas. Y dígame, general, ¿tienen información de qué políticos conocidos, qué congresistas están detrás, digamos, de este tipo o este nivel de violencia? Se lo pregunto porque el ministro de Defensa, Alberto Targa, muy claramente acusó al congresista Guillermo Bermejo de estar detrás de estas conspiraciones. Nosotros somos unas personas objetivas, alejadas de las cuestiones políticas, solamente perseguimos a los terroristas, a los criminales. Yo vengo en este mismo momento de un comité de crisis donde está nuestro comandante general Raúl Enrique Alfaro Alvarado, Vicente Álvarez Moreno, Mejía Montenegro, y estamos ahí con el general Angulo y todos los que conformamos, tratando de ver los desplazamientos, la logística, poniendo en riesgo en vuelos nocturnos que a veces las aeronaves se esfuerzan porque no están acostumbradas, pero hay que hacerlo porque si no, los resultados en este momento fueran otros. Y sin embargo, respetamos los derechos humanos. Entonces, no pueden ser protestantes y ahí tienen que hacer los que se jactan de ser los dirigentes y que ocupan cargos en el Estado y que están de acuerdo con esos mismos pliegos de reclamo que deslinden de estos delincuentes y criminales, o esos son los mismos o son lo mismo. Entonces ahí es donde viene la autoría mediata, ahí es donde viene la instigación, ahí es donde viene la incitación, ahí es donde vienen las situaciones que estamos manejándolos en estos momentos con el Ministerio Público. Pero ustedes sí tienen información sobre eso, sobre esa instigación, sobre esa autoría mediata. Sí, digamos, la policía sí lo está monitoreando. Se monitorea y además no hay que ser tan inteligente para... Bueno, la entrevista al general estas de fin de año y también, entrevistamos en más de una oportunidad al expresidente Martín Vizcarra, pero la última vez que estuvo en este set dijo que no creía que el Congreso de la República tenga los votos suficientes para vacar al expresidente Pedro Castillo, cosa que finalmente sí sucedió y con 101 votos a favor. Además dijo que ya esta guerra fratricida entre el Congreso y el Ejecutivo debe parar. Veamos la entrevista. Presidente, no es ajeno para usted el término vacancia. Usted fue el último presidente en ser vacado por un Congreso de la República en la historia reciente. ¿Cómo ve? Quería empezar con otro tema, pero ¿cómo ve esta situación? Efectivamente, yo hace 2 años, el 9 de noviembre del año 2020, fui vacado. Y a mí cuando me preguntan qué cosa es la vacancia, yo digo de la manera más simple, 87 votos. O sea, no es un sustento jurídico, constitucional, no. La vacancia son 87 votos. Es decir, si el Congreso quiere vacar a un presidente, tiene que juntar 87 votos. Las 100 páginas de sustento no tienen ningún valor. Lo que valen son los 87 votos. Yo hace 2 meses escuché al congresista Málaga, que es el promotor de esta tercera vacancia, diciendo que estaba avanzando porque ya tenía 66 firmas. Hace 2 meses. Hoy él ha presentado con 67. O sea, en 2 meses ha conseguido una firma más. Entonces yo veo difícil que lleguen aún a los 87 votos, que tengan 20 votos adicionales cuando la gente, los congresistas que no están de acuerdo han manifestado, como ahora el congresista que acaba de intervenir dice que no está a favor. Yo dificulto que logren los 87 votos. Sí, claro. Sin embargo, también es importante entender que el contexto parece haber cambiado de manera significativa con la interpretación fáctica que ha hecho el gobierno y el gabinete de Aníbal Torres, que
durante su gobierno usted hizo una interpretación fáctica, pero la Constitución no tenía, o la ley no tenía los candados que tiene hoy día y que han sido ratificados por el Tribunal Constitucional. Entonces entiendo que para muchos congresistas, oye, como el congresista Valer, aquí hay una intención de cerrar el Parlamento. Lo que hay aquí es una guerra frontal entre el Congreso y el gobierno. Ya se han perdido todos los niveles de política, diplomacia. Es decir, aquí hay una guerra fratricida. Es o mato o muero. ¿Y sabe lo que va a resultar de todo esto? Que ambas instituciones, Poder Ejecutivo, llámese gobierno, y Poder Legislativo, llámese Congreso, se van a autoeliminar. Esto es cuestión de meses. Y los dos van a desaparecer. Sí, claro, pero uno tiene que resultar vencedor en un principio. Claro, usted lo sabe bien, porque usted disolvió el Congreso, cerró el Congreso, llamó a elecciones, entró otro Congreso y ese Congreso lo vacó a usted. Sí, precisamente. Porque ahora quien venza, o sea, porque ahorita hay una competencia, ¿quién da primero el golpe? ¿No? Aníbal Torres presentó esta cuestión de confianza forzada que finalmente ha sido rechazada de plano, ¿no? Entonces ahí da el golpe diciendo, no, yo lo interpreto como ya que ha sido rechazada la cuestión de confianza por una vez y en una segunda... Que es ilegal, entendemos esa interpretación. Sí, ¿no? Con las normas ahora acomodadas por el Congreso, porque el Congreso actual ha roto el equilibrio de poderes, porque ha hecho una interpretación a su manera en la Constitución y sin cambiar la Constitución, con una ley la ha interpretado. Sin embargo, también hay que ser justos, el Tribunal Constitucional lo ratificó en febrero cuando le dijo al gobierno, oye, no es inconstitucional lo que ha hecho el Parlamento. Sí, pero es el tribunal que ha escogido este Congreso. Pero ¿no? nos guste o no, está bien. Nos guste o no, es el máximo órgano de interpretación. Y hay que respetarlo. Porque cuando, digamos, usted decidió cerrar el Congreso, también fueron al TC y el TC les dijo, hay que no, respetarlo. Sí, por se eso, respetó lo que usted hizo. Así es, así es. Hay que ser, aunque uno esté en desacuerdo con la forma, por la institucionalidad, hay que respetar las instancias. Y la instancia del TC ha validado. En consecuencia, esta interpretación que quiere hacer el gobierno de la cuestión de confianza es ilegal. Eso está absolutamente claro. Pero igual puede ir por la segunda y actúa y van a ver el enfrentamiento. Y los dos están ahora, por un lado a la defensiva y por otro lado al ataque. Y están de tal manera el enfrentamiento que, por un lado, cada día se desprestigian más ambas instituciones, porque en esa confrontación se han olvidado de la población, que es la razón de ser de las instituciones. Sí, claro que sí. Pero y le hago la pregunta en su calidad, porque usted fue en su momento vicepresidente de la República, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Es una situación también que podríamos discutir de cómo llegó, cómo fueron las negociaciones, los acuerdos y las conversaciones con los diferentes grupos políticos en su momento. No hubo ningún acuerdo, ninguna conversación. Fue una renuncia del presidente Los de la de Fuerza República. Popular dijeron que sí. No hubo ningún acuerdo, en absoluto. No, ¿quién dijo? A ver, dígame. ¿Usted no siente que usted fue colocado ahí por Fuerza Popular? No, o sea, hubo una arremetida de una mayoría absoluta de Fuerza Popular, el fujimorismo del Congreso, que tenía 73 de 130 congresistas y que lo arrinconó al presidente Pedro Pablo Kuczynski de tal forma que lo obligó a renunciar. Y ante la renuncia lo que corresponde es la sucesión constitucional. Pero la pregunta es esta. ¿Qué debería hacer Dina Boluarte en este momento, que no firmó el acta donde se hace esta interpretación fáctica y que decidió, porque se lo puso en un tuit, que no iba a formar parte de este nuevo gabinete que lidera Betsy Chávez? ¿Qué debería hacer Dina Boluarte en un momento como este? Mire, Dina Boluarte le correspondería, en el caso se dé la vacancia, se den los 87 votos y se ha retirado de la presidencia Pedro Castillo, asumir la presidencia. Pero lo que sabemos claramente, y es obvio, de que el Congreso no quiere a Dina Boluarte de presidenta. Lo que quiere es que salga todo el gobierno de Pedro Castillo, todo el gobierno de Perú Libre. Eso es lo que quiere el Congreso. Entonces, a la hora que asuma Dina Boluarte será cuestión de semanas para que vayan por ella y la saquen.
Porque finalmente el Congreso lo que quiere es hacerse del Poder Ejecutivo. Quiere entrar a Palacio de Gobierno del Congreso, no por la puerta, que es el camino de las elecciones, sino quiere entrar por la ventana a través de estos mecanismos. Por eso digo que se van a autoeliminar, porque seguramente el Congreso va a llegar un momento, no sé si ahora, yo he escuchado las palabras del congresista Málaga, pero en su expresión yo no veo convicción. Eso de decir, tengo ya más de 87 votos. ¿Está seguro? Bueno, pero se pueden arrepentir. Bueno, o sea, no hay convicción. Vamos a ver. Lo que quiere decir es que no los tienen. De lo contrario, si es que no los tienen e insisten con esta tercera moción de vacancia y no lo logran, van a quedar muy, pero muy debilitados. Quería pasar a otro tema. Pero, a ver, hablando Sí. para terminar el tema, sí. van a quedar debilitados. Pero más débil el Congreso. Un Congreso que tiene ahorita el 10% de aprobación. Sí, pero y del otro lado tenemos un presidente con 51 carpetas fiscales abiertas y acusados Por de la supuesto. cabeza de organizaciones criminales, ¿no? Por eso, o sea... El panorama no pinta muy bien ni de un lado ni del otro. Pero por eso, tenemos un gobierno ineficiente. Nadie va a defender al gobierno. Es ineficiente. Bueno, ahora la entrevista al expresidente Martín Vizcarra, pero también conversamos con el ex subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, un hombre muy cercano al expresidente Castillo, y él reveló que sí, que él fue a gestionar asilos a la embajada para los sobrinos del presidente de la República, Fray Vázquez Castillo y Gianmarcos Castillo, y también para Bruno Pacheco, quien fue el primer secretario general de Palacio. Veamos y repasemos lo que fue esta entrevista. Hay un tema que es clarísimo, usted entiendo, ha declarado, ya lo ha comentado en la misma línea que ha escuchado y todo el día hemos escuchado al señor José Luis Fernández Latorre. Él lo que dice muy claramente es que el propio presidente Castillo le pidió sustraer a Fray Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo y a Bruno Pacheco. ¿Usted tenía conocimiento de eso? ¿Estaba informado de eso? ¿Esto es verdad? ¿El presidente le dio alguna directriz en la misma línea? Bueno, le dio la directriz al señor Fernández Latorre, pero el señor Fernández Latorre me lo comenta en su momento, me dice, ¿sabes qué? Hay ese tema. Y yo le dije, pucha, ya eso es cosa, ya es cosas mayores. Es decir, eso es un punto clave. En su momento, o recién en su momento, hace ya varios meses, efectivamente el señor Fernández Latorre se lo cuenta a usted. Oye, el presidente me ha pedido esto. Claro, según una conversación, me dice, ¿qué te parece? ¿No? Yo le digo, mira, bueno, son cosas, ya cosas de grandes. Yo le digo, ya, hasta ahí yo no tengo los medios ni me metería, ¿no? Entonces, lo que sí, y se ha declarado, y ahí se ha corroborado, es el tema de que se brindó el apoyo para los asilos políticos, ¿no? La solicitud de los asilos políticos. Es decir, a usted sí le pidió... Claro, directamente, señor presidente. El presidente, no la primera dama. No, el presidente de la República para solicitar ver los asilos políticos de los sobrinos y de Bruno Pacheco, ¿no? En la Embajada de México y Venezuela. La Embajada de Venezuela, ¿no? Solo en la Embajada de Venezuela. Claro, entonces ahí... No en la Embajada de México. Ese es otro tema que todavía estamos en la carpeta reservada en el Ministerio Público, ¿no? Entonces, es ahí donde se informa, se pide la solicitud, pero nunca lograron salir, ¿no? La hipótesis y el fundamento que tenía el señor presidente era que era una persecución política a sus sobrinos, y en el caso de Bruno Pacheco, que Bruno Pacheco era inocente, hasta que cuando Bruno Pacheco decide entregarse de manera voluntaria y colaborar con el Ministerio Público, cuenta la verdad que era diferente, ¿no? ¿Y quién movió a Fray? ¿Quién movió a Gianmarco? Esa es una información que se tuvo en su momento, que yo le estaba comentando, pero no ha sido corroborada la información, ¿no? Pero como le voy a repetir, se ha venido brindando las facilidades. El día de hoy el doctor Benji Espinosa ha dicho que Beder Camacho está libre, porque cada día habla mal del presidente de la República. Beder Camacho está libre porque yo en ningún momento... La defensa legal que tengo, la recomendación que me dio mi abogado, el doctor Jefferson Cortés, y mi calidad de abogado, lo consensuamos, era de que tenemos que colaborar. Para que haya la detención preliminar o haya la prisión preventiva, tiene que ver el peligro de fuga o la obstrucción. En el caso de mi persona, desde el primer momento hemos brindado todas las facilidades al Ministerio Público, hemos asistido a todas las citaciones. En ninguna situación tenemos citaciones. Primero era una Fiscalía Anticorrupción, luego el Grupo Poder, tenemos en la Fiscalía de la Nación y estamos asistiendo a todas. Y la verdad que estamos dando, esa verdad se está corroborando. Y la presencia es que uno va de manera voluntaria. Hubo una declaración en su momento también de los abogados del presidente, decir
que el Ministerio Público coacciona o está pagando millones de soles. Y hasta hubo una declaración en un mensaje del señor presidente. De mi parte, a mí el Ministerio Público nunca me ha coaccionado y nunca me ha dado un sol. Yo en estos momentos estoy yendo como una obligación que tengo como imputado a defenderme en un proceso. Que eso es lo que debería hacer el presidente. Ahora, en vez de ir y decir, salir en un mensaje a la nación, decir, voy a declarar, y cuando va, guarda silencio, ¿no? Ahora, usted ratifica lo que se escucha en uno de los audios que se difundieron el día de hoy, donde habla justamente de cómo se ayudó a la fuga de Juan Silva, porque en este audio se mencionan a diversos personajes, entre ellos el exministro Dimitri Semanche. Esa es una conversación, como le vuelvo a repetir, de una información que se recibió, pero como no lo tenemos corroborado, es que no se ha denunciado. Porque si lo hubiésemos tenido corroborado, eso se hubiese presentado como medio probatorio al Ministerio Público. Es decir, a usted le llegó esa información. Me llegó la información, ¿no? ¿De qué parte le llegó esa información? Claro, le llegó una información de una fuente que la reservo en el momento, ¿no? Claro, porque, a ver, acá se menciona a el exministro del Interior, claro, dos exministros del Interior como José Luis Carrasco Millones, entiendo, Dimitri Semanche, el actual ministro Félix Chero, el actual secretario general de Palacio, Julio Palomino. Claro, como le voy a repetir, de la información uno trabaja una hipótesis y esa hipótesis es la que yo le converso a José Luis, ¿no? En la conversación que hemos tenido, en que en ningún momento pensé que estaba grabando, porque estábamos conversando entre dos personas que nos conocemos, que no somos amigos íntimos, yo no conozco a su familia ni a su casa, pero que en el transcurrir del tiempo laboral hemos visto, de mi parte nunca he visto algo irregular del señor Fernández, y es por eso que también en la conversación, cuando se habla de los actos ilícitos que se le había transmitido al señor presidente, tanto de mi persona como la persona del señor Fernández, ¿qué es lo que se está corroborando ahora? Por ejemplo, el caso que sale la señora esta colaboradora, la empresaria, que dice que le ha dado 4 millones de soles más $20.000 a Marrufo. Ha salido el abogado de Marrufo a decir que su patrocinado está presto a dar información sobre ese caso. O sea, se están corroborando cosas, informaciones que nos llegaban y que nosotros los transmitíamos. Porque el delito se comete por acción o por omisión. O sea, yo puedo hacer por acción, pero si yo omito, teniendo una información, también lo estoy cometiendo por omisión, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, para no cometer ese delito de omisión, le transmitíamos al señor presidente, ¿no? ¿Y qué rol jugaba, a partir ya de las declaraciones del señor José Luis Fernández Latorre, Rutbel Oblitas en esta organización? ¿Qué rol jugaba el sobrino del presidente? A ver, yo voy a ratificar dos declaraciones que dan. Uno, el señor Henry Chimabucuro, que lo da al Ministerio Público. Ajá. Él dice que en la parte, el extremo, donde él dice de dónde viene el dinero, eso no lo puedo corroborar. A mí no me consta si vino del señor Fernández, si vino de alguien. A usted lo que le consta es que Henry Chimabucuro llegó con un sobre. Entra a mi oficina y me dice, tengo un cariño para Bruno Pacheco. Entonces yo le dije, mira, de los cariños y de las entregas para otras personas, yo lo que te puedo hacer es acompañar y ver cómo lo haces la entrega, pero tú lo entregas. Entonces yo soy testigo de que llamamos a una persona, que también es testigo, que ha dicho y ha aseverado ante el Ministerio Público que el señor Henry Chimabucuro le entrega el sobre que él hace entrega a la hermana de Bruno Pacheco. De eso yo soy testigo. Entonces, eso fue el 23 de diciembre. Antes de Año Nuevo, de igual manera, llega con otro sobre. Hacemos la misma operación, yo lo acompaño y soy testigo. Luego, en los días de... un minutito. En los primeros días de enero, me llama Bruno Pacheco y me dice, deseo conversar contigo. Nos hemos ido a la espalda de la Villarreal y me estoy hablando, oye, nuestra alma mater, donde Bruno Pacheco me dice, me ha llamado Rutbel Oblitas y me ha dicho, tío Bruno, te hemos mandado 20.000 soles. Y yo le dije, oye, yo te voy a contar la historia y tú porque tienes que conversar es con Chimabucuro, porque yo en ningún momento he visto lo que tenían que darte ni lo que te han entregado. Y cuando Rutbel dice, le hemos mandado, ¿a quién hace referencia? ¿Al presidente y a él? No sé, porque ya se tendría que consultarlo a Rutbel Oblitas, ¿no? Pero él le dice a Bruno Pacheco, le hemos mandado 20.000 soles, ¿no?
Bueno, esa fue la entrevista a Beder Camacho, pero también conversamos con el entonces ministro de Educación, Rosendo Cerda, quien defendió con uñas y dientes la designación de María Tarazona, la amiga del presidente de la República, del expresidente de la República, Pedro Castillo, en la dirección ejecutiva de Pronavec. Incluso dijo que no le interesaba el hecho de que la señora sea acusada de haber plagiado su tesis. Veamos la entrevista. Otro tema que ha generado muchas suspicacias es la designación de María Tarazona Albino, que hasta hace poco era viceministra justamente del MIDIS y que según informe de Contraloría y Servir no cumplía los requisitos técnicos para ser viceministra. Ella ha sido designada como nueva directora, fin de semana me parece, directora ejecutiva de este programa, del Pronavec. Usted ha defendido que, bueno, entiendo que según lo que ha revisado y según el área legal técnica, ella cumple exactamente todos los requisitos para hacerla. Sí. Pero más allá de los requisitos, ¿por qué deciden designarla a ella en este puesto? Miren, nosotros convocamos a los profesionales o en todo caso hacemos la evaluación y cuando cumple los requisitos de ley, simplemente asignamos el cargo y le damos la confianza a efectos de que trabaje en lo que corresponde. Para no entrar en detalle respecto, yo le voy a dejar, y yo estaba pensando que me iba a preguntar, le voy a dejar todo el expediente completo de su designación. Usted analice y si hay una vulneración de alguna norma, seguro que usted... Perfecto, lo vamos a evaluar, pero usted como ministro, como titular del sector, le pregunto nuevamente por qué se designó a la señora Porque es una profesional María que Tarazona. cumple los requisitos de ley y que está capacitada y su formación hace que esté capacitada de gestionar. ¿Cuáles son sus capacitaciones? Pero ahí está el expediente, pero le pregunto, revíselo. Pues ahí está el expediente. Pero usted la ha designado, evitamos ministro. hablar de un caso mediático y usted lee y en función de eso me dice si alcanza o no alcanza. ¿Le es tan difícil decir Señor, cuáles son le he traído sus... eso para evitar perder pero tiempo ministro, porque hay cosas más interesantes. Estamos en una entrevista y pareciera que le cuesta mucho decirnos cuáles son las calificaciones de la señora. Con decirle de que ella cumple lo que el perfil requiere, los requisitos de ley y la preparación... Pero señora, ahí está toda la documentación y está todas las acreditaciones. Pero usted la designó, ¿Usted ¿no? por qué puede discriminar a una persona si no la No estoy conoce? discriminando, estoy preguntando, ministro. Entonces hay que dar la oportunidad que trabaje. Le estoy preguntando. Y yo vendré después de 2 meses para evaluar el trabajo. Pero ¿por qué no nos puede contar y decir cuáles fueron las razones por las que han designado a esta señora? Le reitero nuevamente, porque cumple el perfil, porque tiene los requisitos y que consideramos que puede... ¿Basta eso? ¿Basta cumplir los requisitos y cumplir el perfil para designar a una persona? Dentro del Estado de Derecho eso no es correcto. No digo, está bien, pero es como que lo básico, ¿no? Es decir, usted designa a alguien porque tiene ciertas cualidades. Ese es lo malo. No es lo malo, es lo que dice la ley. La ley te dice, cumple los requisitos. Pero yo por eso le pregunto, además de cumplir los requisitos, ¿por qué usted la designó? Mire, ¿Solo porque cumple los requisitos? Sí, usted convirtiendo casi en un monólogo. Yo sé que le pregunto. Yo sé que tiene usted no quiere contestar. Yo sé que usted tiene una situación... No tengo nada. Le estoy preguntando, ¿por qué la designó? Otra vez me sigue cortando, ¿se da cuenta? ¿Por qué la designó? No me deje hablar, déjeme hablar. Hable. ¿Por qué la designó? Le estoy diciendo nuevamente, por tercera vez, le estoy dejando todo el expediente completo, verifique, busque las acreditaciones, haga la contrastación, todo lo que crea conveniente y en función de ello tendrá una posición subjetiva del tema. Listo. Porque lo que usted está dando es una prueba subjetiva del tema. Le estoy dando una prueba más objetiva de hacerlo. Le está costando mucho, ¿ah? Le he dicho, y le voy a dar cuarta vez. Nosotros podemos leer esto. Tiene el perfil, no hay ningún problema. Tiene el requisito y por lo tanto tiene la confianza para poder trabajar. ¿No es porque es amiga del presidente de la República? No sé ese tema. A mí, ¿No lo sabe? No, a mí poco nada me interesa esos temas. Porque esos temas son... ¿No sabe que se contactó con el presidente 438 oportunidades entre enero del 2021 y marzo del 2022? ¿Y eso qué demuestra? ¿No sabe? No, digo que es amiga del presidente. ¿Y a mí qué me interesa que se no comunique? le recomendó. En realidad no me... Llegó de la nada. Como no me interesa... La vio de viceministra y dijo, puede servir como no me interesan de las directora de comunicaciones que Pronavec. usted tiene, por ejemplo, con determinadas personas. No me interesa porque es su vida personal. ¿No se la sugirió el presidente? No. Usted le designó, pero por eso. Entonces, por eso, ¿por qué la designó? Porque solamente me viene, me presenta este documento, lo vamos a leer evidentemente, claro, pero en una entrevista después, podría explicarlo, pero usted se niega a explicarlo. Para mí eso no es lo importante. Que haya comunicado o no se haya comunicado, no me interesa. ¿No es lo importante que la Fiscalía le haya abierto una investigación por plagio de su tesis?
en todo caso, ¿cómo se llama ella? Responderá, pues yo pregúntele a ella. ¿Pero no le parece algo grave que la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco le haya abierto justamente una investigación Mira, por su tesis ese es un gran problema de segunda especialidad? Que yo me invites para que yo tenga que estar respondiendo por problemas de terceros. No, porque usted la designó, ¿no? Sí, pues, pero yo estoy en función al perfil y a los requisitos le estoy designando. Pero además del perfil... Ella me demostrará si trabaja bien o no Pero además del trabaja perfil, bien. pues hay una serie de cuestiones que uno tiene que evaluar cuando contrata a una persona para un cargo tan importante, nada menos que un programa tan clave como Pronavé. O sea, tengo que yo preguntarle cuántas llamadas le hace a una persona. No, pero hay que preguntarle sobre sus investigaciones fiscales y si plagia su tesis, ¿no? Esa las consigna. ¿No le parece? Esa las consigna. Ah, la vio, ¿usted lo sabía? No, esa las consigna en su declaración ¿Usted lo sabía? jurada. Mire, escúcheme. Usted se está convirtiendo en un juez. No, le estoy haciendo o en un preguntas. fiscal. No, porque estoy dice, haciendo preguntas. mira, que termine el juez su investigación y cuando lo sentencie seguro que ahí habrá un impedimento legal, ¿no? Por eso. Bueno, era la entrevista al exministro de Educación, Rosendo Cerda, que defendió con uñas y dientes esta designación de María Tarazona, la amiga del expresidente Castillo, y nunca pudo explicar la justificación, por qué la designó como jefa del Pronavé, pese a todas las críticas que esto suscitó en su momento de instituciones como Servir o la Contraloría. También conversamos en su momento con la expresidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, que en ese momento pensaba que no se iban a conseguir los 87 votos para vacar a Pedro Castillo. Escuchemos. Estamos viendo un panorama, no sé si es una raya más al tigre, pero se viene complicando y complicando el plano judicial para el presidente y con las evidentes repercusiones políticas que eso tiene. Pero como me decía la doctora Ampuero, ella cree, como muchos otros penalistas, que la solución está en el Congreso de la República y no se ve lamentablemente que ahí avancen mucho las cosas. Bueno, sí, es complicado, porque cuando no se tienen los votos es frustrante, porque no se puede avanzar. No es tan fácil. Y no hay los votos en este momento. Para una vacancia no va a haber los votos. Y todo lo demás de suspensión, inhabilitación, es todo un procedimiento y también habrá que buscar los votos. Es decir, claro, para vacancia necesitamos 87 votos. Yo dudo, y sinceramente, que se tengan... yo creo que nunca va a haber. Ya lo he dicho y lo repito, porque las bancadas de izquierda lo blindan y se van a inmolar con él. No necesitan a ningún niño de ninguna bancada. Es decir, pueden salir más indicios suficientes, pueden seguir saliendo pruebas, pueden seguir saliendo colaboraciones eficaces del alcalde, no lo sé, del entorno más cercano y en el Congreso de la República, no en todo evidentemente, pero en gran parte de no se va a mover ni un pelo. No es en gran parte, ¿no? Porque la verdad que si votamos todos, ahorita habrían 86 votos. Pero los demás son los de la izquierda y los que eran Juntos por el Perú, ¿no? Los que han gobernado en este Ejecutivo, en este gobierno, siguen gobernando. Y con lo que yo he conversado con ellos, lo defienden, ¿no? El bloque magisterial, a quien yo respeto mucho, con la mayoría los conozco y hemos trabajado, y son profesores que han presentado proyectos de ley para el sector de educación que hemos aprobado y apoyado mucho en esta gestión, lo defienden, ¿no? Creen en él, se solidarizan con él. Y yo les digo, pero ustedes no se dan cuenta que está en acto de corrupción, que está su familia alrededor, que se está rodeando de gente corrupta, ¿no? Que no está gobernando con ellos, está con otra gente que ellos no conocen, pero igual sienten que han llegado por él y lo blindan. Pero es creer en él, es creer en la persona, es creer en una idea que quería transmitir en su momento Pedro Castillo, o es no querer perder esos espacios de poder ya ganados en el Parlamento. Un poco de todo. Tienes que pensar que primera vez que hay un bloque magisterial que trabaja muy coordinadamente, la verdad, como te digo, a favor de su sector. Efectivamente, es un profesor como ellos, han entrado como ellos, primera vez que están ahí. Y como me dijo varios con los que he conversado, o sea, la única manera que ellos voten
por la vacancia es que vean un video donde está el presidente sentado y alguien entregándole la plata y él contando. Pero no dejo de pensar que lo que vemos hoy en día, la por Fiscalía eso- ingresando a Palacio de Gobierno, también es algo que pues a la ciudadanía le dirá, wow, ¿dónde estamos? ¿no? Por eso, la verdad, Omar, o sea, no solamente la solución la tiene que dar el Congreso, ¿no? ¿Quién más? La calle. La Fiscalía, que dará más pruebas, o podría pedir una suspensión ella misma, una inhabilitación, para que nosotros tengamos que hacerlo. Y por otro lado, pedir la renuncia, ¿no? Le pidió la renuncia. Usted sabe muy bien que la percepción de la población Pero tienen que es el hacerlo. Congreso en su Tienen conjunto. que hacerlo porque el Congreso tiene Y por eso tiene 130 10%, congresistas. y por eso tiene 10% No, de aprobación. eso, la desaprobación siempre ha sido igual, Omar. Pero no tan baja y tan aceleradamente como ahora. No. 10% en el Que primer claro, año. tenemos a un ejecutivo desaprobado que no jala y que la gente está harta y dice que todos se vayan todos y no quiere saber nada de la clase política, ¿no? Pero en el Congreso, y por lo menos hablo por la gente con la que yo trabajo y con la que veo, ¿no? Hay un montón de gente que trabaja, ¿no? Y que hemos hecho un trabajo muy bueno en este año. Porque yo estoy muy satisfecha del trabajo que he hecho, que hemos defendido el foro parlamentario, la institucionalidad. No hemos permitido que haya una asamblea constituyente y que se cambie la constitución para que cambien la regla de juego y salga cualquier cosa de esa constitución para que no venga a invertir nadie. Hemos aprobado la cuestión de confianza, que no haya referéndum como querían, ¿no? El gobierno. También han blindado No. a Merino y compañía. ¿Perdón? También han blindado a Merino y compañía, ¿no? En la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Blindado? ¿A quién? Claro. No han permitido que el Ministerio Público investigue a Manuel Merino cuando fue brevemente presidente de la República, Perdón. Antero Flores Nadie Arauz, ha blindado Jorge a nadie. Rodríguez. Nadie ha blindado a nadie. No han permitido Ese que el Ministerio Público un ratito. investigue. No había nada que investigar. Ese Ah, no. informe, Para el Ministerio Público sí había, y se lo estaba solicitando al Congreso. Oye, levántale el fuero, queremos Eso lo han investigarlo. visto en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Sí, claro. Ha habido el Y pasó a la informe comisión permanente. de congresista Cabero, ¿no? Y los que han estado se le ahí, blindó en la comisión permanente? No. Todos han decidido, habrán estudiado bien el tema y se han dado cuenta que eso se tenía que archivar. No se ha y permitido no pasó. la investigación. Ha habido, peritos, No, ya se había investigado. peritos de la policía que Está- recoge el Ministerio Público y ha dicho, oye, aquí pues la policía probablemente ha actuado por una orden del, en ese momento, ministro del Interior, presidente del Consejo de Ministros, Manuel Merino, para atacar y tratar de detener violentamente a los manifestantes en esa época. No se ha permitido la investigación a los altos funcionarios. Pero el informe no dice eso. El informe está claro que no ha sido así. El informe de Cabero. El informe de Cabero, que es el que Ya, ha estudiado y es el pero que se los ha informes aprobado. del Ministerio Público no, pues. Bueno, el Ministerio Público podrá decir lo que quiera, pero nosotros estamos... Pero ustedes no han el permitido ni Congreso- siquiera la investigación. Ya ha habido investigación, claro que ha habido investigación en todo este Y año. como ha habido investigación, el Ministerio Público les pedía a ustedes que eran Congreso de la República, levántenle el aforo para poder investigarlos, no para poder sentenciarlos, El para inf- poder investigarlos. El informe del congresista Cabero ha sido totalmente imparcial. Él ha investigado, ha sido realmente un informe... ¿Es imparcial un informe que ni siquiera entrevista a las víctimas, a los familiares de las víctimas? Le pregunto. Él habrá considerado que no se necesitaría. Yo la verdad que no sé si he entrevistado a la... No, a no la lo ha hecho. Bueno, él sabrá. Yo confío en el informe de congresista bueno. Cabero. Estoy segura que ha sido... Pero es un blindaje, pues, No, todos congresista. hablaban. No es ningún blindaje. Blindaje es no permitir la Además, investigación. No, más bien, no está en ningún momento se ha dicho y se ha comprobado de que el presidente Merino había dado la orden. ¿Tú crees que alguien va a dar la orden para que pase eso? Bueno, fue la entrevista a la expresidenta del Congreso de la República, pero también conversamos en más de una oportunidad, además, con el exgerente general de Petroperú, el señor Hugo Chávez, que negó que Fermín Silva, el dueño de la Clínica La Luz, amigo del expresidente Castillo, haya pagado justamente para colocarlo en este puesto clave en la petrolera estatal. Además, también negó que se haya reunido con Carolín López o con el empresario del sector hidrocarburos, Samir Abudayé. Vemos la entrevista. El médico Fermín Silva, dueño de la Clínica La Luz, que entendemos sería la persona que lo recomienda para el puesto de gerente general de Petroperú, ya ha reconocido que él pagó entre 45.000 y 50.000 soles
al señor Bruno Pacheco para justamente se dé su designación. Pero no solo él, sino que su sobrino, Jover Sánchez, también fue testigo de esta entrega de dinero. Es, digamos, lo último que se ha conocido a partir de la denuncia. Hay bastantes errores. Bruno Pacheco habla que él hace el trámite para designarme gerente general. Esto no es un ministerio. Petroperú es una empresa que se rige de acuerdo a la ley de sociedades y cuenta con 6 directores. Y los que eligen al gerente general son los directores. ¿Quiénes conforman el directorio? Dos representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio dos de Energía y representantes de Energía y Minas, 3 representantes del Ministerio de Energía y Minas, 2 del Ministerio de Economía y 1 director trabajador. Gracias. Ya, porque lo que ha dicho el propio Pedro Franque, que era el ministro de Economía en ese momento, según lo que recoge la versión en el Ministerio Público, es que efectivamente el presidente de la República, Pedro Castillo, tenía muchísimo interés de que usted sea designado como presidente de Petroperú, pero que, lo dijo Franque, usted no cumplía el perfil para asumir ese puesto, y como no cumplía el perfil para asumir ese puesto, lo nombra director. Y Fermín Silva no estaba contento con eso, y por eso es que hizo las presiones necesarias para que usted sea designado gerente general. Ese es un dicho, porque tuviera que tener la manifestación de los 6 directores que te digo. Si los 6 directores votaron... Pero son varios dichos, ¿ah? Y digamos, no de cualquiera, del ministro de Economía, que efectivamente señala que hay presiones del presidente, y también está el propio Fermín Silva, que dice que entregó dinero. Sí, pues, pero yo creo que le hicieron el avión, porque yo estoy seguro que Bruno Pacheco no hizo ninguna gestión. Ya, pero ¿usted quién lo lleva? A mí me lleva a lo que yo siempre he manifestado, que me presente Fermín. Ya, a usted Pues lo no lleva tiene Fermín que ver Silva. una cosa con otra. Pero o a sea, ver, a usted lo lleva Fermín Silva. Sí, no tiene que Usted mismo me ha contado en este set que en algún momento que usted expuso su trabajo al propio Fermín Silva, el presidente. Y por eso el presidente optó por decidirme. El tema del presidente... Ya, pero usted expuso digamos, su proyección, su visión de Sí. Petroperú en la Clínica La Luz, lo que es llamativo. No. Yo expuse en la oficina del presidente de la República. ¿Dónde? En el Palacio de Gobierno. En propio Palacio de Gobierno. Claro. ¿Y cómo llega donde Fermín Silva? Por un tipo que ya lo dije, también un tal famoso Guaracino. Por él llegó. ¿Y Porque no antes tiene yo había nombre? sido... Sí, se llama Príncipe Collazos. Príncipe Collazos. Sí, es público su nombre. Y todo. él es amigo de Fermín Silva. Amigo de Fermín Silva. Ya, Yo antes de eso hay que considerar que yo fui director de Energía y Minas de Ancash. Yo ya tenía un puesto público. Sí, claro, pero lo que llama la atención, ¿por qué Fermín Silva aceptaría que cometió un delito y le pagó justamente una cantidad de dinero a Bruno Pacheco? Yo no sé. Para su designación. Él tuviera que responder, porque no sé, la verdad que yo no estoy metido y yo recién he tomado conocimiento hoy día. No entiendo. Pero antes deberíamos saber por qué me eligen. Me eligen porque yo soy un economista de más de 30 años de experiencia y yo he sido el autor de la ley 28840. Pero según Pedro Franque, usted no cumplía requisitos. Pero yo también podría decir que Pedro Franque no cumplía requisitos para ser ministro de Economía. Porque hay que evaluar. Pedro Franque, ¿qué experiencia tiene? Bueno, ha sido presidente de Foncodes. No es solo Pedro Franque, ¿no? Jefe de Foncodes, te cuento. Ojo, jefe, para que quede claro, no es solo Pedro Franque. También, y usted recordará, ha tenido palabras muy duras con el exministro de Energía y Minas, Merino, que tampoco quería su designación. Le digo, pues Petroperú mueve muchas pasiones, muchos intereses. Y estaban ellos, los 2 ministros, querían poner su presidente o su gerente general, ¿no? Eso es como siempre, y con justa razón, ¿no? Pero a mí me elige el directorio, o sea, no me elige ni Pedro Franque, ni Merino, ni el presidente de la República. Acá usted debería, la falla que tiene acá la Fiscalía debería convocar a los directores y preguntarles cómo me eligieron. Me eligieron porque él era la persona que más conocía de Petroperú. Y al último, las cifras... Pero ¿no es verdad que el propio Merino, exministro de Energía y Minas, termina renunciando justamente porque no estaba de acuerdo con su designación como gerente general? Le explico una cosa. Todos son, o sea, a lo que voy dichos. Es que hay muchos dichos, efectivamente, que tienen sentido. Porque entonces diríamos que todos mienten. Miente Fermín Silva, miente Bruno Pacheco, miente el sobrino de Fermín Silva, miente Merino, miente Franque. La pregunta es esta. Yo no soy responsable de que ellos hayan hecho un negocio entre ellos. Ya. Porque ellos podrían tener expectativas en Petroperú que yo, si me hubiera enterado que este puesto tenía precio, yo no hubiera aceptado. A ver, pero parece lógico lo que dice el señor Fermín Silva, de que él reconoce haber pagado una cantidad de dinero para su designación y que luego el presidente de la República haya presionado a sus ministros para su designación, que es lo que dicen los ministros.
Pero cada uno, es que no te olvides que cuando llegan ministros vienen interesados en colocar a algunas personas. Yo no era amigo de Franklin, ni siquiera de Merino. Entonces estaban interesados en poner otras personas, seguro. Pero entiendo que para la Fiscalía, ojo, todo esto Pero es en la base a lo que dice la pero yo te Fiscalía. voy a decir una La cosa. Fiscalía lo que dice y los indica usted en la investigación es que usted sería un operador justamente clave para poder licitar estos procesos y sacar un beneficio para toda la organización. Es lo que dice el Ministerio Público. Lo que dicen ellos, lo primero que te voy a decir, si fue elegido mal, el tiempo me ha dado la razón. El tema en este momento está en torno a las investigaciones y a los testigos y a los colaboradores y a los propios ministros que usted dice son dichos, pero esos dichos, insisto, tienen o van todos en el mismo sentido. Pero dime, y de esto viene consecuencia la famosa licitación. Vayamos a la reunión que yo tuve el 18 de octubre. El 18 de octubre he solicitado más de 5 veces que se visualicen los videos de la reunión. La Fiscalía ya los revisó y no los quiere visualizar. Porque en el video se puede constatar que yo nunca me reúno con Karelyn López ni con el señor Samir Abu Dayes, solo me reúno con el presidente. Ya, pero ahí también hemos conversado de eso, señor Chávez. Usted va justamente a Palacio el mismo día, a la misma hora que los otros personajes, que Karelyn López, que el dueño de esta empresa, el señor Abu Dayes, que termina ganando una licitación, que se cae. Es decir, si uno ve el correlato de hechos, aceptan que se ha pagado una coima para su designación, que un ministro renuncia porque no estaba de acuerdo con su designación, otro ministro dice que lo presionaron, y luego se dan estas reuniones con Palacio y con alguien que termina ganando una licitación. Mire, las licitaciones en Petroperú tienen más de 6 meses, están programadas, son 6, 7 meses de anticipación. Ese día que fue la reunión del 18 de octubre, la licitación ya estaba convocada. ¿Ya? Y se dio la buena prueba el 25 ¿Y de no es raro que octubre. justamente gane el visitante de Palacio? Pero que va el mismo día que va usted y a la misma hora que va usted. Esa es una suspicacia porque yo no manejo el proceso. Lo que sí me observa la Fiscalía es que yo no permito que haya la competencia internacional en el proceso. Así es. Su disposición ha sido siempre acudir al Ministerio Público. Yo he estado con un impedimento que se ha vencido y no ha sido renovado. Por mi comportamiento, yo me he presentado a todas las estaciones judiciales. No he dejado de presentarme alguna. He dado mi manifestación en 4 oportunidades y con 17 horas de manifestación. He estado 17 horas aclarando este tema. Después de ver todo esto y que usted está implicado con estas serias investigaciones, ¿se arrepiente de todo lo que ha ocurrido? Yo ya lo manifesté una vez. Yo no sabía que el gobierno del presidente era tan frágil y que iba a estar enfrentado en todos estos temas. ¿Usted cree que me hubiera gustado vivir como vivía antes y estar acá? Porque este tema me originó bastante problemas con mi familia porque este tema yo no lo esperaba. Pero, como te repito, estos son chismes y te digo una cosa, en ese informe de me nombran 175 veces. Me he tenido el tiempo de preguntar y si tú lo revisas, si alguien lo lee, está mal hecho. ¿Sabe por qué está mal hecho? Está hecho por varios grupos y lo han juntado. Y repiten la misma hipótesis, la repiten 4 o 5 veces. Bueno, pero no solo conversamos con el Hugo Chávez peruano, sino también con el otro amigo del expresidente Castillo, Alejandro Sánchez Sánchez, más conocido como el dueño de la Casa de Zarratea. Él descartó pertenecer al famoso gabinete en la sombra o al buró de los chiclayanos. Luego ya el Ministerio Público lo acusó directamente de esto, sino también negó conocer a Samir Villaverde o Karelyn López. Veamos la entrevista del hoy prófugo Alejandro Sánchez Sánchez. Usted es parte de esto que se ha denominado el gabinete en la sombra, conocida como los chiclayanos. No, yo niego rotundamente esas afirmaciones. Yo no participo en un gabinete en la sombra. Si bien es cierto, yo apoyé en la segunda vuelta, es hasta ahí a donde yo llego compartiendo algunas ideas con el grupo de
campaña y ahí terminó toda, digamos, mi función, ¿no? Como apoyo. Pero usted sí es, digamos, amigo de el empresario Abel Cabrera, de José Nenil Medina, que mañana también se va a jugar su futuro, entendemos, de Salatiel Marrufo. Sí es, digamos, amigo de ellos. Claro que sí, los conozco. Desde la Lo universidad. conozco, no he estudiado con ellos, pero son de Anguía. El señor Nenil, el señor Abel son de Anguía, los conozco. Y el doctor Marrufo lo conocí en la campaña. Él apoyó también en la segunda vuelta en el tema de conteo de actas, si no me equivoco. El apoyo. Ahí lo he conocido al doctor Marrufo. Y usted, y esa es otra de las colaboraciones que ha dado el colaborador eficaz, me parece que es Bruno Pacheco, ha dicho que usted habría aportado a la campaña alrededor de 4 millones de soles. Mire, justamente yo vengo a aclarar eso. Y es importante que la población peruana sepa que hay estos famosos colaboradores eficaces. Está el señor Bruno Pacheco, el señor Samir y la señora Karelin. Yo no conozco a la señora Karelin, no conozco al señor Samir Villaverde, nunca los he visto. Sin embargo, yo he visto en las declaraciones en donde ellos narran una historia fantasiosa que dicen pues que yo he aportado como 4 millones a la campaña y que manejo la Policía Nacional de Frontera. Pero a Bruno Entonces, Pacheco sí lo conoce. A Bruno Pacheco sí lo conozco. ¿En qué circunstancias? Lo conozco en la campaña de la segunda vuelta. Pero para terminar, sinceramente yo sí estoy muy molesto por estas declaraciones absolutamente salidas fuera de contexto. ¿Cómo es posible que hagan esas afirmaciones y sin sustento? Y sobre todo ellos dicen que le contaron, o sea, hablan de terceras personas. Que Marrufo le contó. Aquí hay dos cosas. Uno es que no tienen pruebas para ellos sustentar las acusaciones que le hacían en un momento al presidente, y por eso es que están creando estas historias de fantasía. Y dos, probablemente estos colaboradores consuman algún alucinógeno para hablar tonterías, podría decir yo, ¿no? Ya, pero entonces usted nunca aportó 4 millones o ningún monto. Yo niego rotundamente esas afirmaciones. Yo nunca he aportado esa cantidad porque yo soy consciente que no se puede hacer un aporte mayor a los 200.000 soles. ¿Cuánto aportó usted? Es de conocimiento público, se hizo llegar por un escrito al partido, el local, que más o menos costó algo de 5.000, 6.000 soles, no me recuerdo, pero eso está legalmente inscrito en los documentos que el partido lo tiene, ¿no? Es decir, usted aportó en efectivo 5.000 soles. No, el alquiler. El alquiler del local era... O sea, usted aportó, lo que dice es que aportó con, digamos, en especies, no con plata en efectivo. Así es, el alquiler del local. A ver, y no solo eso, ¿no? Porque no solo es el colaborador eficaz, que entiendo que es Bruno Pacheco el que está colaborando en ese sentido con la Fiscalía, que también señala y mire usted, para terminar esto, ellos han empezado a difamarme desde un inicio. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué conmigo? Si yo no los conozco a Karelin ni a Samir. ¿Por qué se tienen que coger conmigo? No, pero me parece que el delincuente cree que no es Karelin o Samir, me parece que el delincuente cree que todos somos de la misma calaña. Bruno Pacheco es el que ha dicho, señor. Mañana empiezo a querellarlos. A los tres los voy a querellar. A Bruno Pacheco, a Samir y a Karelin. Porque desde el primer día ellos han empezado a difamarme. Estoy conversando con mis abogados y voy a querellarlos desde el día de mañana. A los tres. Solo para precisarlo, me parece que es Bruno Pacheco el que establece este concepto del famoso gabinete en la sombra o el también denominado el buró político. Pero Bruno Pacheco, si usted recuerda, también me acusó a mí de los pedidos de favores que hizo él a SUNAT. ¿Se acuerda usted? También me acusó, y es por eso que yo me he puesto a disposición de... También es lo que dicen, ¿no? Que usted influenció para que se mantenga el jefe de la SUNAT. Pero tiene que presentar las pruebas, ¿me entiende? Entonces yo me he puesto a disposición de las autoridades, y lo que le estoy contando ahorita yo he manifestado a ellos. ¿Usted porque tuvo alguna conversación con Pedro Franque? Yo estoy desde un inicio colaborando con las autoridades como testigo. Y me voy a ir cuando ellos lo decidan. En la casa de Zarratea, es otro dato que surgió, según el colaborador eficaz, se quedaban Fray Vázquez Castillo y el otro sobrino, Gianmarco, vivían en el tercer piso. Pero es de conocimiento público, eso se dijo. Pero ¿usted financiaba sus gastos de ellos o no?
No, eso solamente venían cuando llegaba el presidente, ¿no? Bueno, eso ya se aclaró en su momento, eso también es de conocimiento de la ¿Pero Fiscalía. usted financiaba sus gastos? No, en ningún momento yo he financiado sus gastos. Movilidad, No, comida... en absoluto. Solamente cuando hemos compartido alguna cena, algún almuerzo ahí, ¿no? Pero después... Ahora, pero no es solo Bruno Pacheco, ¿no? El colaborador eficaz. Ya pública y abiertamente, la ex viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, sostiene que usted estaba junto a José Nenil Medina y Abel Cabrera en este departamento en Surquillo, donde fueron funcionarios públicos del Ministerio de Vivienda a explicarles a ustedes sobre estas obras del Ministerio de Vivienda. ¿Esto que relata la ex viceministra de Vivienda es cierto? Sí ha habido la reunión, pero no ha habido ningún delito. Ya. Si hubiese sido lo que ella sale a afirmar ahorita, siendo trabajadora ella del Estado, ¿por qué no denunció al siguiente día, o al tercer día, o a la semana? Y justamente espera varios meses para salir a hablar. Ya, entonces... ¿No se ha hecho la pregunta a usted? Primer Porque punto, sí, ella claro. sí está cometiendo un Sí, delito. claro. Si vio que estamos incurriendo en actos de corrupción, ¿por qué no lo denunció? Sí estuvo Abel Cabrera, José Nenel Medina y usted, con Elizabeth Añaños y la jefa de presupuesto de ese entonces, que no recuerdo el nombre, y Selatiel Marrufo. Mire, esos detalles seguramente lo va a solicitar la Fiscalía y yo estoy lleno a colaborar con ellos, pero sí le digo de que no ha habido absolutamente nada. Nunca se habló de direccionamiento de obras, como dicen. Pero ¿para qué fueron? Fue una conversación nada más que hubo ahí. Usted me está diciendo que no se habló de obras. Por eso le digo, en ningún momento se ha hablado de direccionamiento de obras, porque ustedes pero sí hablan se habló de direccionamiento de obras. Pero sí se habló de obras. Bueno, eso, como le digo, los detalles se lo entregará a la Fiscalía. ¿Usted cree que no está siendo corroborado Mire, en este momento? yo estoy tranquilo con mi conciencia, yo no tengo ningún problema. Que Porque, muestren ojo, las pruebas. Yo no estoy diciendo direccionamiento de obras, yo estoy diciendo, ¿se hablaron de obras? Por eso le digo, ha habido un conversatorio de trabajo nada más. ¿Y de qué versó? Por eso le digo, ya los detalles, es mi deber colaborar con la Fiscalía. Esperemos que las investigaciones sigan y veremos. No, los encargados son el Ministerio Público, la Fiscalía, y estamos prestos a colaborar con ellos. ¿Tiene temor de que le pidan una prisión preventiva? No, yo no tengo temor de nada. Quien no la debe, no la teme, señor. Bueno, fue la entrevista a Alejandro Sánchez Sánchez, el famoso dueño de la casa de Zarratea en Breña, donde el expresidente Pedro Castillo inició incluso antes de juramentar, recibiendo y despachando con quienes fueron ministros, políticos, empresarios, lobistas y todo esto que al final nunca reveló la famosa lista de sus reuniones y casi a regañadientas tuvo que ir a despachar a Palacio de Gobierno. También dueño de una casa, la famosa casa en Asia, que en su momento el general Óscar Arriola de la DIRCOTE allanó en búsqueda de Fray Vázquez Castillo, el prófugo sobrino del expresidente de la República, Pedro Castillo. Hoy Alejandro Sánchez Sánchez sigue prófugo de la justicia. En su momento, más o menos por julio de este año, con la congresista de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, que por aquella época nos decía que no era el momento para que el expresidente Castillo renuncie a su cargo, pese a que ya había una serie de investigaciones en su contra por corrupción, no solo a Castillo, sino a su entorno más cercano, familiar, amigos y algunos ministros involucrados. Pero ella dijo en ese momento que si aparecían pruebas concretas, ella votaría por la vacancia de Castillo. Finalmente terminaron el Congreso de la República el miércoles 7 de diciembre, terminó votando por la vacancia y Sigrid Bazán, la congresista, fue justamente una de las parlamentarias que apoyó la vacancia contra Pedro Castillo. Escuchemos la entrevista. Lo que hay en este momento, los prófugos de la justicia, las colaboraciones eficaces de una serie de personas que han sido muy cercanas al presidente, ¿no le parecen motivos suficientes para votar por una vacancia? No, en esos momentos, y voy a volver a repetir, el presidente no está prófugo, ¿no? Como ya hemos tenido un expresidente prófugo de la justicia. Sí. Pero sí creo que de probarse todos los ilícitos que se están suponiendo y que se están vertiendo en estas colaboraciones, no hay otra cosa que la vacancia, no hay otra cosa que lo que dice nuestra Constitución política y además hay un proceso de sucesión a través de esta Constitución que hay que cumplir tal cual. Pero acá no se pueden inventar fórmulas para vacar al presidente en 2 días, como ya lo hemos hecho, porque no vamos a tener un escenario de nuevas elecciones, sin candidatos, sin reforma política, con el país en crisis y pensar que eso es justicia
cuando el señor todavía está siendo investigado y cuando todavía hay otros que están cayendo, que son los terceros, ¿no? Los cercanos, como tú dices. Pero ¿qué esperaría ver usted para, digamos, ya definirse, decir, bueno, esto no da más vacancia a Castillo? Que se prueben estas cosas, ¿Que que un se video, corroboren un los audio? colaboradores. Por supuesto, esas son pruebas. Ahora lo que tenemos son versiones que apuntan, sí, a una, digamos, a una hipótesis común. O sea, yo comparto la hipótesis de la Fiscalía y creo también que está haciendo un buen trabajo direccionado. Porque, pero no puedo vacar a un presidente cada vez que la Fiscalía abre una investigación. Porque si no, no tendríamos presidente me nunca. parece que fue en marzo del 2018, si no me equivoco, cuando salió todo el escándalo de Pedro Y yo Pablo salí a marchar a Kuczynski. las calles, Exacto, claro. y usted en los tweets pedía renuncia ya, Y vacancia yo- ya. Y no es sé. diferente, Marco. No sé. Es diferente. Bueno, pedí la Yo renuncia de nunca Pedro pedí Pablo la Kuczynski. vacancia y he declarado, incluso como comunicadora, más que declarado, he comentado Pedía la salida de Pedro que Pablo la vacancia. Kuczynski. Sí, yo creo que en algún momento ¿Le parece también... que en esa coyuntura la situación era menor de lo que estamos viviendo ahora o mayor de lo que estamos viviendo ahora? Mira, yo creo que estamos todavía a cumplir estos días un primer año de gestión y creo que la vacancia la han pedido personas desde el día 0, desde el día -1. Ya, pero quien En lo pida, estos momentos, quien lo pida comparar no es el el caso tema, de ¿no? PPK con el- Quien lo pida no es el tema, el Por tema supuesto. es las acusaciones en torno al presidente. Mira, yo lamento mucho que el presidente esté callado. Yo creo que ayudaría muchísimo que el presidente salga, dé declaración, explique, transparente. Si Pero- no tiene nada por qué preocuparse, yo creo que mejor es salir a dar la cara y decir las cosas claras. Entonces Claro que yo sí. lamento eso. De ahí a decirte que el señor Pedro Castillo debe irse en estos momentos de crisis, no le va a hacer un favor al país. 1, 2, no hay ningún delito Es por el cual decir- meterlo preso. O sea, tendríamos al señor Castillo caminando por las Es calles decir, igual. para usted en este momento, Pedro Castillo no debería renunciar. Estamos en un momento en el cual creemos que la Fiscalía debe hacer su trabajo. Pero le pregunto, en este momento, No creo Castillo no debería renunciar. No creo que el presidente deba renunciar. No creo que el país se merezca un desgobierno, una anarquía. No creo. Y a ver, nuevamente, ¿por qué en marzo del 2018 usted pedía la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, desde mi punto de vista acusado de cosas mucho menores de las que estamos viendo en este momento, No lo y sé. no por Castillo? Tú has tenido un análisis fiscal, judicial, jurídico de que son menores, que son mayores. Mira, yo Pero creo que es injusto no es- comparar ambos contextos. ¿No es un doble rasero? Y Es no, decir, en absoluto, a en quien no absoluto. es de mi tendencia, pues lo califico de una manera, y a quien sí lo es de otra. ¿No Pero hay yo una no doble estoy- forma de medir las cosas? Yo no estoy, Omar, aquí echándole flores al señor Castillo. Yo estoy diciéndole al señor Castillo que debe explicar y dar las cosas claras. Si me das exactamente el momento en el cual dije lo que dije cuando PPK era gobierno, ¿cuánto tiempo llevaba ya Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno? Bueno, tampoco es que estuvo mucho tiempo. Pedro Pablo Kuczynski Perfecto, estuvo, me parece, perfecto. a ver, año y medio. ¿Qué indicios habían salido? Marzo del 2018. ¿Qué indicios PPK gana y qué en el declaraciones? 2016. 2016, julio Ma- 2016, marzo del 2 años. 2018. Vamos, no se había cumplido Año ni y 2 medio, años. 2 años. Listo, no se había cumplido ni 2 años. Perfecto, hazme la pregunta de quién año y medio, 2 años y Y evaluaremos todos y tenía los un hechos del congreso momento. y tenía un congreso mayoritariamente de Fuerza Popular, que se le calificó en todo momento de obstruccionista. Usted lo recuerda bien. Por supuesto, Usted lo recuerda bien. por En este supuesto. caso tenemos 12 bancadas. Pese a que hubo un trabajo en común entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Ahora, de nuevo, yo soy congresista en estos momentos. Eso cambia, o sea, todas las cosas han cambiado, no solamente en términos de contextos, de momentos, sino también de papeles que jugamos. Y yo creo que como políticos, lo más responsable, lo más fácil es decir que se vayan todos. Yo lo he dicho, yo he salido a marchar por eso. En estos momentos yo he participado de marchas en donde me dicen cierran el Congreso. Y lo he tenido que afrontar, ¿no es cierto?, con la frente en alto, porque evidentemente... ¿Qué les voy a decir? ¿no cree que- No, el Congreso tiene que quedarse. Yo entiendo el malestar de la gente, pero yo soy congresista y tengo que apostar por trabajar el tiempo que me quede. Y si en algún momento tenemos que llegar a una salida constitucional, la tomaremos. ¿Y no cree que eso Ahora- contribuye, perdóneme, no cree que eso contribuye, digamos, a esta percepción, pues, de que la izquierda de alguna manera está tratando de proteger o sostener un gobierno que valgan verdades? No parece ni de izquierda, ni de derecha, ni de abajo, ni de arriba. Totalmente de acuerdo. ¿Has visto, Omar, has revisado mis votaciones? ¿En cuántas votaciones he blindado Yo le a estoy alguien preguntando del gobierno? directamente sobre la vacancia percepción de la gente. e incluso sobre si debería o no renunciar Pedro Castillo. Y Es usted que me yo dice que en creo- este momento no debería renunciar. Y me llama la atención porque en el marzo del 2018 usted sí pedía la renuncia Son de Pedro contextos Pablo completamente Kuczynski. distintos y todos jugamos papeles completamente distintos. Esa es mi respuesta. Y si tú me ¿Qué es lo preguntas distinto? nuevamente, todo.
¿Qué? ¿Pero algo en específico? Las algo, acusaciones son distintas, los tiempos son distintos. ¿Son más graves las de Lo que pasa es que aquí ese no están momento? involucrando directamente al presidente Pedro Castillo y están más bien involucrando a todo el entorno del presidente. Y lo más concreto ahora sobre el presidente es el tema de traición No, a la patria, perdóneme. que sí creo que No, sí. ¿No están involucrando al presidente Las Castillo? versiones A de que se le entrega el dinero al presidente. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, lo acusa de ser la cabeza de una organización criminal. No hay una acusación, no hay una acusación. Se le investiga, Hay una perdón, ok. investigación. Bueno, es que hay que ser exacto perdón, con esas cosas. me equivoqué en el término, No, pero es que legal. lo estás Perdóneme, tratando de pasar por agua tibia. Listo, lo corrijo. Le pido disculpas, lo corrijo. No es una acusación, Mira. es una investigación. El Ministerio Público le ha abierto una investigación por ser la cabeza de una organización criminal. Y si hay en la que alguna prueba en la que sobre eso, yo creo que participaba ese va a ser el momento en el cual el señor se tenga que ir. Su Y créeme, sobrino, no vamos a su esperar a que sobrino, renuncie. Fray Lo Vázquez vamos a vacar. Castillo. Pero no me estás dejando responder. Te estoy diciendo, el momento en el que esa cabeza de esa organización criminal se pruebe que no era Bruno Pacheco, que era el presidente Pedro Castillo, se va. Se va el señor, pero por supuesto. Bueno, fue la entrevista a la congresista Sigrid Bazán. Finalmente terminó votando por la vacancia cuando el expresidente Castillo intentó convertirse en un dictador, cerrar el Congreso de la República e intervenir las entidades o las instituciones del sistema de justicia. Previo a eso, no había mucho interés de parte ni de Sigrid Bazán ni de otros congresistas de izquierda de vacar al expresidente Castillo, pese a todas las investigaciones que tenía en su contra y todos los indicios y 190 elementos de convicción que tenía y que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso de la República.